Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En lo que cae algo, el podcast de los desempleados. Mi nombre es Ken Moonlight y nos conoceremos en este viaje desde que te despiden hasta que encuentras trabajo, o al menos en lo que yo encuentro trabajo. Ya no sé ni de qué hablar. Creo que se me están acabando los temas. Oye, ¿y jefe de Doom? Al fin y al cabo ya te dio el nuevo. Pues ya llegaste tarde. Ese fue el tercero. Pues habla de nuevo. Mmm. Ay, pequeño, no es tan fácil, pero ya me diste una idea. Chale, quita esa madre. Ni le he jugado. Pinche viejo dado. Antes de empezar con el podcast de hoy, quiero aclarar que todo lo que se diga en este episodio es completamente mi opinión. No está sesgado por ninguna otra y sobre todo, si tienen las tuyas, pues escríbelo en la caja de comentarios. Así que, sin más por decirles, disfruten el episodio de esta semana, que tiene un poquito de ardor de cola. A lo largo del tiempo ha habido series de televisión que nos han acompañado toda la vida. Hay series que terminaron y las seguimos viendo en repeticiones. Hay series que siguen en emisión que siguen dando lo suyo, siguen siendo su producto, siguen teniendo su público. Pero hoy vamos a hablar de algunas de las que para mí funcionan o no dependiendo del contexto. Dentro del mundo del entretenimiento, la longevidad de las series depende mucho del rating, del presupuesto y de mantener cautivo a un público durante 30 o 40 minutos dependiendo del show. Sobre todo que los fans no se aburran de repetir la fórmula. Y para mí, uno de los shows que ya debería de haber tenido algo diferente es Los Simpson. Uno de mis shows favoritos hasta la temporada 10 habla de una familia promedio de Estados Unidos que satiriza el papel de un papá, una mamá, el niño problema, la niña lista y el bebé que aún no habla. Una familia promedio que podríamos decir de la Unión Americana, o bien alguna familia en algún punto de la historia que se forma en Latinoamérica. Pero al ir creciendo y creciendo y creciendo el lore de esta serie, que en cierto punto empezaron a utilizar ciertos capítulos como profecías de cosas que podrían o van a pasar o ya pasaron. Simplemente la extensión de esta serie durante más de 30 años ha hecho que algunas cosas que parecían inverosímiles en el momento que se concibieron, pues terminaron pasando. Esta serie es un hito, un ícono para muchos, pero que perdió su chispa por diversas razones. En Latinoamérica, para muchos, incluyéndome, fue el cambio de cast de doblaje, pero al retomarla años después en su transmisión en televisión y cuando se inauguró la plataforma de Star Plus en su momento, ya no tiene la chispa, puesto que tienen que estar innovando y el concepto de la serie se ha vuelto un meme. Sí, sigue satirizando las familias modernas, pero para mi gusto esto
debió haber muerto antes. Debió haber tenido alguna situación donde tuviese una conclusión. Cada episodio poderlo considerar como un día de cierto año, llegar al 300 y fracción y avanzar. Pero al no haber crecimiento en edades de los personajes ni desarrollo, más allá de la evolución tecnológica, debió haber terminado hace mucho. Hay un capítulo muy perfecto que pudo haber sido el final, cuando fallece el abuelo Abe, si no me recuerdo, y Bart crece. Ese debió haber sido su final perfecto. Pero ha seguido y seguido y seguido, que a lo mejor yo ya no soy ese público. Para mí la serie dejó de tener sentido. Tuvo una película palomera para divertirse y ya. Pero la serie debió haber terminado hace mucho, para que pues sus propios escritores se dediquen a algo más interesante o proyectos más apasionantes, puesto que en animación tienen buenas bases para hacer algo más que Los Simpson. Otra de las series que causa conflicto para mí es La Ley y el Orden, la Unidad de Víctimas Especiales, que también lleva una gran cantidad de años transmitiéndose, cerca de 25 años. Esta serie para mí tiene aún ese tono atrapante, puesto que como maneja situaciones actuales un poco más crudas comparada con otros shows, es más fácil sentirse empático ante los casos y la resolución de los mismos. Además que esta serie tiene crossovers con las otras vertientes de Víctimas Especiales y el universo de policías, por así decirlo, y emergencias que tiene Dick Wolf, el productor de las series. Entonces, al ser un tema más de policías y ladrones, o el bien contra el mal, tiene como ese tono de todavía poderte atrapar. Pero en el momento donde la actriz que hace a Olivia Benson, Mariska Hargitay, quiera retirarse, Víctimas Especiales debería de terminar junto con ella, puesto que como ella es la insignia de la serie, al ella ya no estar en esa situación, pues un buen final, un buen cierre sería legar el cargo del detective a alguien más capacitado y ver un cierre de su arco, de su historia, y finalizar la serie. Pero por ahora, mientras la actriz principal, la protagonista, no decida hacer un cambio de carrera o abandonar la serie, aún te seguirá atrapando, puesto que los casos y asuntos policíacos son más del gusto de las personas y sobre todo de los contemporáneos míos. Otra serie que tiene un problema similar a las anteriores mencionadas es la longevidad, y hablemos de Grey's Anatomy, que comprendo por qué tiene cautivo a su público, pero esta podría tener un final muy muy diferente a lo que podría esperarse. Como que fue todo un sueño de una enfermera en su momento de descanso. Sería un final fantástico, como que todo lo que pasó no existió y solo fue un sueño vívido de la protagonista mientras dormía en su descanso. Sería un gran final. Obviamente no va a pasar, pero de igual forma, con los dramas policíacos, este tiene posibilidades infinitas mientras la protagonista no decida salir de la serie, o bien decida retirarse de la actuación por alguna situación. Tiene
su encanto específico, tiene su encanto particular, sobre todo por la intención que tiene de equilibrar vida personal con su deber en el hospital. Entonces, esto le llega a mucha gente que también tiene problemas con el equilibrio de su vida. Así que esta va a aperturar de igual forma que la ley y el orden, la unidad de víctimas especiales, hasta que sus actrices principales decidan hacer un cambio drástico en sus profesiones, y pues obviamente habrá la forma de darles un buen homenaje en su momento cuando se termine la serie por la situación que se tenga que terminar. Pero por ahora va a seguir siendo una de las series que necesitan un público, y ese público sigue existiendo. Hablemos ahora de un clásico para todos y un clásico para nadie. Pokémon, algo que se emitió en 1997, la búsqueda de un niño por ser el maestro Pokémon más mejor del mundo, tiene un problema actualmente. No sé por qué sigue en emisión, sigue habiendo temporadas nuevas. Imagino que es por la cantidad de juegos que siguen saliendo. Pero la travesía de Ash Ketchum termina muy bien, ganando su torneo con el que se acredita como maestro Pokémon. Ese era el momento perfecto del cierre. No tratar de incluir a nuevas generaciones con nuevos protagonistas. A lo mejor como complementos a esas situaciones había películas. A lo mejor alguna spin-off de algún personaje de los que ya conocemos. Ver qué pasó con sus compañeros originales. A lo mejor con los de más adelante, con sus intereses románticos. No lo sé. Pero tratar de continuarla por seguir cautivando a un público que solo buscaba seguir la travesía de el chico de pueblo paleta, pues deja en claro que, al menos para mí, Pokémon debió haber terminado en esa victoria de Ash Ketchum con su Pikachu inmortal todopoderoso hace un par de años. Y vayamos con el último de la lista. Un monstruo también en duración. Muchísimos años emitido, una cantidad estúpida de episodios. Y probablemente uno que va a meter fuego en esta conversación es One Piece. One Piece debió haber terminado hace bastante tiempo. La necesidad de su autor, de Oda, de mantener esto vivo, tratando de que pues tenga esa coherencia, esas situaciones que lo mantengan vigente, que tenga guiños como el de para continuar las historias de los saltos temporales, sea en el tiempo y en el transcurso que él planeó para que todo cuadrara. Tiene muy buenas bases, pero la historia no es lo suficientemente atrapante como para subsistir más allá de 500 capítulos. Ahora con más de 1000, es una serie que es una cosa muy difícil de abordar, sobre todo para los fans nuevos que por alguna razón conocieron a Luffy, a Zoro, a Sanji, a Nami, a Robin, a Frankie, a Chopper y infinidad de personajes que ha pasado por la tripulación de los Mugiwara, que realmente es muy difícil de abordar. Sí tiene arcos memorables, momentos muy especiales, momentos que inspiran a pues situaciones de amistad, para no spoilear algo que es muy difícil de abordar, que realmente sería benéfico para la serie. Buscar una forma de no mantener arcos tan largos, sobre todo
por la situación de que cuando el manga está a punto de ser alcanzado, hay algunos rellenos innecesarios. Obviamente One Piece, comparado con la monstruosidad de capítulos que tiene, puede manejarse como una de las series con menos relleno que existe en el anime, pero al final de cuentas, esos alargues innecesarios, hacerlo un poco más resumido, a pesar de que viene un remake, es una situación que va a ser muy difícil de abordar. Hay fans que están ahí de toda la vida, pero hay otros que lo dejaron a la mitad del camino por la cantidad de capítulos que tiene. One Piece va a tener un final que va a dejar opiniones divididas y muy probablemente va a hacer que el One Piece son los amigos que hicimos en el camino. Independientemente de mi gusto o no por estas series que acabo de comentar, queda claro que son viejas y en su fórmula ya son un tanto obsoletas porque se vuelven repetitivas, al menos desde mi perspectiva. No quiere decir que las he dejado de ver en alguno de los casos, otras realmente ya las abandoné de estos estilos. Pero al final de cuentas, su fórmula funciona, pero para mí esa fórmula ya no lo hace tanto. Podrán tener algunos arcos o algunos momentos donde me vuelvan a atrapar de alguna forma, donde accidentalmente en la televisión terminé cayendo a algunas de estas series porque las transmiten en cable o porque las transmiten en televisión abierta o porque Netflix me recordó que existe. Para mí el concepto que manejan podrá ser el correcto, podrá no serlo, pero al final de cuentas la fórmula es la que está envejeciendo feo. Al menos desde mi visión, la fórmula está envejeciendo raro, feo, porque ya no estamos en tiempos para estar atrapados con series kilométricas, con series bastante largas o extensas. Los formatos de temporadas funcionan correctamente, una temporada al año es perfecto, pero que tengan un punto final, un punto focal, las vuelve memorables. Cuando no lo tienen, solamente se vuelven en una colección de momentos o memes que existen y viven en el internet, pero dejan de tener ese impacto cuando hay plot twists muy interesantes que si fuese una serie diferente tendrían mayor impacto. Así que si compartes mi opinión, déjala en los comentarios, y si no, también es válido decirme en qué estoy equivocado, o bien si tienes alguna otra serie que también maneje este concepto gigantesco y que creas que ya no debería de existir o por qué no debería de existir, cuéntame en los comentarios. Y próximamente, si este podcast es de los más seguidos, habrá una segunda parte profundizando en alguna de las series que ustedes recomienden, o bien hablando del elefante en la habitación, sobre todo que es muy marcado, pero dejémoslo así. Recuerden que al canal le ayuda muchísimo esta situación de darle like, comentar, suscribirse y compartir. Sobre todo, ayúdanos a hacer comunidad siguiéndonos en Instagram, en TikTok y en Facebook. Los encuentras como en Lo que cae algo MX para que puedas estar al tanto de todas las situaciones que se nos vayan ocurriendo, los estrenos de los podcasts, a lo mejor alguna historia interesante, alguna recomendación que hagamos de algún podcast que sigamos, algún video, alguna situación, lo podamos checar con ustedes o bien estén informados de lo que vamos a hacer. Así que a quien están escuchando en esta ocasión es Kion Moonlight, quien les agradece fuertemente. Y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta la próxima.